Si esta noche tienes pesadillas o no logras conciliar el sueño, entonces puedes venir a buscarme. Pues que el miedo a las pesadillas lo saca de la cama llevándolo a buscar a Pedro en medio de la madrugada. Estoy aquí porque quiero dormir contigo. Pero espera, ¿qué dices que dijiste? Si eso es lo que quieres, entonces entra. Adiós, estabilidad emocional. Quisiera decirte que Pedro se comportó como todo un caballero, y no como el lobo de ojos azules que siempre ha sido, y que al ver a su Juanito tan bonito, tan tierno y tan vulnerable como un conejito que va saltando directamente a la boca del lobo, pues me gustaría decirte que se comportó como todo un caballero, y que no se lo comió. Pero como no soy mentiroso no puedo decirte eso, así que sigamos en donde nos quedamos. Juanito baja la mirada y con voz apagada admite que Pedro tiene razón y le dice que él no quiere convertirse en alcohólico, pero la ansiedad lo arrastra. Tienes razón y te voy a obedecer. Pero por favor, solo por esta vez ayúdame a dormir con esa bebida de colores. Pedro con calma le sugiere que asistan a una consulta psicológica, pues está convencido de que lo que Juanito necesita es un tratamiento. ¿Tratamiento? O sea que tú tratas y yo miento. Mira, no te voy a responder nomás porque no te quiero ofender, así que mejor sigamos. Juanito allí tan lindo sentadito y tan sediento que está bebiendo sin parar. Quiero otro vaso más. Te lo daré enseguida, pero antes quiero que hablemos de algo importante. ¿De qué se trata, Pedro? Y lo primero que le suelta es la pregunta. Quiero saber qué piensas de mí. Juanito se sobresalta pues no esperaba esa pregunta tan directa, así que sintiéndose confundido, apenas atina a murmurar. ¿Por qué me preguntas eso, Pedro? Bueno, ¿recuerdas que te dije que ya no me interesabas de esa forma? Pues te mentí, y lo hice porque tenía miedo de que revivieras el trauma de la devoración. Fue por eso, Juanito. Fue por protegerte de los malos recuerdos que preferí mentirte así. Pero... ¿por qué me dices estas cosas en este momento? Juanito, lo que pasa es que yo necesito que seas mío. Yo necesito volver a hacerte mío, como antes. ¿Es en serio, Pedro? ¿Acaso no se te ocurrió otra cosa mejor para decir? Y por eso le responde que lo tiene atrapado adentro de su casa. Le dice que es su prisionero y todo porque quiere que le pague una deuda que ni siquiera es suya. Y como si eso fuera poco, le reclama por no darle ninguna información sobre la desvivisión de su padre. Pedro lo escucha en silencio porque no sabe qué responderle. Entonces Juanito, con la voz cargada de dolor, termina diciendo que si las cosas continúan de esa manera, entonces pronto él también se irá de viaje al cielo. Y bueno, pues que esto sí que colma la paciencia de Pedro, que le responde tajantemente que de ninguna manera él va a permitir ese viaje y le reclama por sus protestas, según él infundadas, ya que fue el mismo Juanito quien voluntariamente aceptó su oferta de trabajo para pagarle el dinero de la deuda, trabajando para él, Enoque. Es un trabajo dentro de la casa de Pedro, pero que un trabajo es un trabajo y que Juanito aceptó. Entonces Juanito temblando golpea la mesa. Pero tú aceptaste mi oferta, Juanito. Porque tú no me diste otra opción, ya que trabajando es la única forma que tengo de pagarte por la deuda de mi padre. Pues yo te hice la oferta de trabajo para ayudarte. No deberías verme como si yo fuera una amenaza. ¿Y entonces, me estás diciendo que tú ya no me quieres? ¿Acaso no ves que no tengo energías para nada? Te odio. En verdad te odio. Pero entonces, ¿por qué dices que me odias? Si para odiarme también necesitas desgastar energía. Entonces, Juanito explota sintiéndose incapaz de contener más su contradicción y le pregunta qué es lo que quiere que le diga. A lo que Pedro se limita a suspirar y argumentar que él, o sea Pedro, ya no es el jovencito de antes, pues que ahora ya tiene recursos, muchos, y que también tiene poder, y hasta la influencia necesaria para investigar sobre la misteriosa desvivisión del padre de Juanito. O sea, le dice a Juanito que ahora le puede dar todo lo que él quiera, que le puede poner el mundo entero a sus pies y que lo único que él le pide a cambio es que no lo odie. Al escuchar estas palabras, una luz de esperanza se enciende en el corazón de Juanito que, intentando no parecer desesperado por amor, le pregunta si es que acaso le está diciendo todo eso porque todavía lo quiere. Y bueno, que justo aquí es donde se podrían haber amistado si Pedro le hubiera dicho la verdad. O sea que sí lo quiere y muchísimo. Pero, como Pedro es Pedro y Juanito es Juanito, y que si el mundo fuera justo no sería el mundo. ¿Acaso tú aún me quieres? Pues que el menso de Pedro le responde que lo que pasa es que él está deseando comerse su durazno. Deseo tener tu cuerpo. ¡No puedo!
puede ser! Pero sí es, y esas palabras le rompen el corazón a Juanito, y por eso éste le responde. Así que era eso todo lo que querías. Vaya, debía adivinarlo. ¿Sabes algo, Pedro? Me das asco y realmente prefiero tu falsa empatía antes que soportar que estés pensando en comerte mi durazno. ¿Cómo puedes ser capaz de ver con hambre mi durazno después de todo lo que he tenido que soportar? ¿Acaso tú crees que yo pedí que me hicieran lo que me hicieron? Lamentablemente, Juanito no puede creer en las palabras de Pedro cuando éste le argumenta que lo que siente por él es amor, pues lo desea pero también quiere una vida a su lado. Y bueno que Pedro está a punto de abrir más sus sentimientos, cuando Juanito desde las cicatrices de su propio corazón le dice que le dará a comer de su durazno siempre y cuando le pague primero. Espera, ¿qué dices que dijiste? Pues que le está cobrando por comer. Esto le cae a Pedro como un baldazo de agua helada porque nunca se imaginó esa respuesta. Pero lo que estas palabras demuestran en realidad es que el pobre prota se sigue sintiendo sucio, porque se sigue sintiendo culpable. Y es que su mente ha utilizado un mecanismo de defensa que, lejos de protegerlo, lo que ha hecho es destruirlo por dentro. Y aquí te explico cómo funciona este mecanismo de defensa que más parece de sabotaje. Pero en fin, allí te va la explicación. Y es que cuando la víctima de devoración de durazno o de aguacate, da igual, experimenta una sensación de extrema indefensión, o sea que haga lo que haga no hay manera de que gane, ya sea porque le superan en fuerza o en número, y en el caso de Juanito fueron las dos cosas, ya que eran 5 cargadores para un solo celular, pues que la mente de esta víctima pasa a identificarse con el elemento más fuerte, o sea como que te traiciona y se cambia de bando, por lo que ya no ve a la víctima como víctima sino como culpable, y por eso es que Juanito no se siente digno de amor, y al no sentirse digno pues que no le cree a Pedro cuando le dice lo que siente. Y bueno que Pedrito tampoco colabora porque él tampoco sabe expresar sus sentimientos de manera que uno pueda comprender bien. Y posiblemente se deba a que Pedro fue criado en un entorno donde el amor saludable no existe, pues como ya hemos visto, lo más parecido a alguien que se preocupa por él es su hermana y ella es una gradísima bruja, por lo que expresar afecto es algo que a Pedro no se le da bien. Y para colmo ahora, el amor de su vida le está vendiendo su durazno y bueno que como Pedro igual tiene hambre, pues que se lo compra. Y bueno que mejor míralo con tus propios ojos. Bueno, Juanito, ya que has puesto tu durazno en venta, he decidido comprarlo. Mira, estoy sacando el dinero de mi billetera. Ahora dime, ¿esta cantidad de dinero te parece suficiente?
Esta es tu habitación, quédate aquí y nunca más vuelvas a entrar en mi habitación. Esta es su manera torpe de marcar un límite, aunque lo que transmite es rechazo, por lo que Juanito le grita que si ya pagó por el almuerzo, entonces que disfrute de su comida, y aunque no puedo explicarlo como quisiera. Estoy seguro de que tú me comprendes. Y aquí lo importante es ver cómo la mente del prota ha quedado tan dañada, que mediante esas palabras, esas que no puedo decir, se está agrediendo a sí mismo, ya que se está rebajando a un simple objeto. Una mercadería de la cual se puede disponer a cambio de dinero. Entonces Pedro explota pues la insistencia de Juanito para que disponga de aquello que compró. Le confirma el daño que ha sufrido en su ausencia y de alguna manera él se siente culpable. De hecho, Pedro no tiene la culpa de nada, y eso quiero dejarlo claro, porque se suele echar la culpa de todo al dominante y por lo general sí que son culpables, pero en este caso no. En fin, que Pedro desea el corazón y la vida entera de Juanito, pero cada palabra y acción lo hacen ver como alguien que solo busca comer. Juanito con sus palabras agrede tanto a Pedro como a sí mismo, reforzando la herida de no sentirse digno de amor. Pedro le dice que se siente humillado y triste porque Juanito le cobró por comer, y eso le duele demasiado porque se siente reducido a un cliente. Luego, lleno de furia, le dice que a él, o sea, al prota, le gusta hacer sentir basura a la gente, refiriéndose a que mientras que Pedro le pone su corazón a sus pies, Juanito lo pisa. Entonces Juanito siente que se odia a sí mismo por haber tomado esa decisión, o sea, cobrar por darle de comer. Y bueno, que luego de lanzarse palabras más filudas que dagas, Pedro como siempre cede y le dice que le ayudará con todo menos con la deuda. Y cuando Juanito le dice que por qué no con la deuda, Pedro le responde: Juanito, sé que en estos momentos puedo parecerte un cobarde y hasta quizás pienses que soy la peor persona del mundo, pero cobrarte la deuda es lo único que me queda para tenerte conmigo. Por favor, no me pidas que me rinda. Yo solo quería que todo fuera como antes. Y ante esas fuertes declaraciones, Juanito, entre sollozos, comprende que Pedro no fue el culpable de aquella tragedia que marcó su vida. En aquel entonces, él no tenía poder, dinero ni influencia alguna. Solo era un muchacho sin medios, incapaz de provocar el destino que se llevó a su padre. Con la voz temblorosa, Juanito le reprocha por no haberlo ayudado a recordar, no haberle hecho ver que su odio estaba dirigido a la persona equivocada. La culpa y el arrepentimiento se mezclan con la rabia en su pecho. Le duele que Pedro haya permitido que lo odiara sin motivo. Además, lo acusa de alimentar la confusión y, con el corazón hecho pedazos, dice que no entiende por qué insiste en ponerse en el lugar del villano cuando podría no serlo. ¿Por qué permitiste que te odiara? Tú eres el único que siempre me ayuda. No entiendo por qué dejaste que pensara que tú eras el villano. Al final, exhausto por la intensidad de sus emociones, se derrumba sobre él. Ante los reclamos de Juanito, Pedro traga saliva con el corazón en un puño, convencido de que no tuvo otra opción. Si le decía la verdad, él lo habría abandonado una vez más. Y el miedo a perderlo era más fuerte que cualquier otra cosa. Sin embargo, cansado de cargar con el peso del rencor, le confiesa que hizo todo aquello porque era la única oportunidad que la vida le había dado para acercarse a él, y por eso no se arrepiente. Juanito, con el cuerpo tembloroso y las lágrimas resbalando por sus mejillas, lo observa fijamente y, entre sollozos, le pide que al menos le diga quién fue el responsable del préstamo que su padre contrajo. Pedro, notando el dolor en su voz y el miedo en su mirada, lo toma por los hombros con suavidad para transmitirle seguridad y le pide paciencia, asegurando que ya está investigando la verdad. Con la mirada perdida y el alma agotada, Juanito le pide que cuando encuentre al culpable se lo diga. Pedro asiente y lo ayuda a recostarse. Lo cubre con una manta para protegerlo del frío, mientras murmura con sinceridad que no soporta verlo llorar. Cuando Pedro se dispone a irse a su habitación, la voz suave de Juanito lo detiene pidiéndole que se quede a dormir a su lado. Pedro se gira en silencio, sorprendido por la petición, y durante unos segundos duda si debería aceptar. Juanito, recostado en la cama, le explica con sinceridad que no quiere estar solo. Ahora que todo ha salido a la luz, lo único que desea es poder descansar sin que sus recuerdos lo persigan en forma de pesadillas. Sabe que Pedro entiende lo que implica ese gesto, por eso le deja claro que está completamente consciente de su decisión. Pedro, aún con cierta inseguridad, le pregunta si realmente es lo que quiere. Juanito asiente y le confiesa que, sabiendo ya la verdad, no tiene sentido seguir odiándolo. En medio del silencio, ambos sienten que algo profundo ha cambiado. Mientras que Pedro, inmóvil a su lado, comprende que aquella cercanía que siempre soñó empieza a volverse posible. Por favor, Pedro, perdóname. Juanito con la voz temblorosa le pide perdón a Pedro mientras confiesa que fue su culpa haberse alejado, que lo abandonó cuando más lo necesitaba,
y que no supo permanecer a su lado. El peso del remordimiento lo aplasta. Entre lágrimas, admite que lo dejó sin una sola explicación. Cada palabra que pronuncia lo hace temblar más. Entonces, Pedro lo rodea con sus fuertes brazos, y mientras Pedro lo abraza protectoramente, Juanito se pregunta cómo es posible que Pedro aún confíe en él después de haberlo abandonado 2 veces. La mañana llega tranquila, y con ella un aire de calma diferente. Juanito abre los ojos lentamente, con el rostro aún marcado por el cansancio emocional de la noche anterior. Apenas logra incorporarse cuando Pedro aparece con una serenidad nueva en su mirada, invitándolo a levantarse para desayunar juntos. Pedro prepara la mesa y le informa que ese día tendrá una cita con un psicólogo, una decisión que busca ayudarlo a sanar viejas heridas. Juanito, aunque un poco nervioso, acepta la idea con un leve asentimiento. Pedro se muestra aliviado por su respuesta, asegurándole que no está obligado a continuar si no se siente cómodo. Entre palabras breves y gestos silenciosos, ambos comparten el desayuno. Juanito lo anima a darse prisa para no llegar tarde al trabajo, intentando que la conversación cotidiana disimule el torbellino de emociones que todavía invade su mente. Pedro se despide con una caricia en el rostro de Juanito y le promete que regresará pronto. Juanito queda solo en la mesa, mirando el lugar vacío que él ha dejado. Tras la partida de Pedro, la casa queda envuelta en un silencio pesado. Juanito se queda en la mesa, incapaz de disfrutar el desayuno que tiene delante. El recuerdo de la noche anterior lo confunde porque fueron sinceros, se confesaron culpas y heridas, pero eso no significa que todo esté resuelto. Una ansiedad amarga lo recorre mientras ordena sus pensamientos, y entonces se cuestiona por qué Pedro actúa con tanta normalidad, como si nada hubiera pasado entre ellos. Ese trato cálido y sereno lo desarma, porque esperaba frialdad o distancia de su parte. En fin, que entre dudas y resentimientos, se sorprende a sí mismo pensando que tal vez ya no siente lo mismo por él, como si el vínculo que los unía hubiera quedado demasiado herido para renacer. Decidido a no perderse en la confusión de sus emociones, centra su mirada en un objetivo más concreto: descubrir la verdad sobre el préstamo que arrastró a su padre a morición. Esa búsqueda se convierte en su nueva meta, y mientras sus pensamientos se ordenan, alguien interrumpe sus reflexiones, pues escucha que una voz lo llama por su nombre, devolviéndolo a la realidad. El hombre entra en la sala con una sonrisa tranquila y le propone salir a dar un paseo para despejarse. La idea lo toma por sorpresa, pues lleva tanto tiempo encerrado que la simple posibilidad de salir al exterior lo llena de emoción. Con los ojos brillando de entusiasmo, acepta sin dudarlo, casi como un niño al que le han devuelto una pequeña libertad que creía perdida. Pero le advierte que solo podrá salir si permite que lo acompañen, y él asiente de inmediato, sin importar las condiciones. La idea de pisar la calle después de tanto tiempo supera cualquier otra preocupación. Apenas se lo confirman, se apresura a cambiarse, y mientras camina por el pasillo, repite en su mente que no puede creerlo. Por fin podrá salir. Sin embargo, recuerda que no tiene ropa limpia, así que con resignación abre el armario y se dispone a usar lo poco que tiene disponible. Pero lo que encuentra lo deja perplejo. Juanito observa aquel armario lleno de ropa nueva con una mezcla de asombro y desconcierto, preguntándose en qué momento ocurrió ese suceso. El sol de la mañana ilumina el camino mientras Juanito, acompañado por sus guardianes, finalmente da un paseo al aire libre. Cada paso es una revelación. El aroma de la hierba, de la tierra húmeda y de las flores lo envuelve con una frescura que había olvidado. El contraste entre el encierro y esa sensación de libertad lo conmueve, y por un instante todo parece más ligero. Respira profundamente, dejando que la brisa acaricie su rostro, aunque en su interior persiste una sombra. La conciencia de que debe acostumbrarse poco a poco a esta vida nueva, distinta, en la que el pasado aún pesa demasiado. Y bueno que el paseo se ve interrumpido por el perrito que se detiene en el césped para hacer sus necesidades. Entonces, muy nervioso, intenta corregirlo, pero los hombres que lo cuidan tratan de tranquilizarlo, recordándole que no hay nada de qué preocuparse, pues el perrito lleva consigo bolsitas para limpiar. Juanito se agacha para acariciarlo y lo felicita con orgullo. Después del paseo, Juanito vuelve al interior de la casa, mientras el perro corre feliz hacia adelante. Apenas cruza la entrada, una de las trabajadoras domésticas lo saluda con amabilidad y le pregunta si desea comer algo. Él, con un gesto tranquilo, responde que primero quiere darse una ducha, a lo que ella asiente y se apresura a preparar la comida. Bajo el agua tibia, el prota deja que el líquido se deslice por su piel, intentando calmar el torbellino de pensamientos que le agita el pecho. La mente le juega malas pasadas, y sin poder evitarlo, reflexiona que ni siquiera alguien con el corazón más bondadoso habría hecho tanto por él como lo ha hecho Pedro.
Y esa idea, lejos de consolarlo, despierta en su interior una mezcla de gratitud, desconcierto y culpa que no sabe cómo manejar. Juanito recibió a la psicóloga con cierta desconfianza, pero a la vez con alivio al ver que era una mujer. Eso le hacía sentir menos amenazado. Ella se presentó con amabilidad, invitándolo a sentarse y a hablar con calma, asegurándole que lo importante era que se sintiera cómodo. Juanito sintió un nudo en la garganta. Preguntó con ansiedad si todo lo que le contara sería revelado a Pedro, y la especialista le explicó que no debía preocuparse por eso, ya que existía la confidencialidad de ley entre paciente y terapeuta, aunque reconoció que Pedro era quien había solicitado la terapia. Aquella respuesta lo tranquilizó, aunque no del todo. Su mirada se perdió por un instante y decidió que era momento de hablar. Además pensó que si empezaba, debía hacerlo desde el principio. Así que con la voz temblorosa, le confesó que esa casa, en la que estaba viviendo ahora, no era su hogar. Y luego empezó a relatar todo, desde su infancia hasta el presente, como si atravesara una cueva oscura donde cada palabra era un eco de dolor. No quiso mostrarse débil, por lo que se obligó a narrar su historia como si hablara de otra persona, no de sí mismo. Aún así, en más de una ocasión tuvo que contener la ira y la frustración que lo atravesaban al recordar las pérdidas, las injusticias y el abandono. El flujo de recuerdos lo envolvía, y aunque deseaba mantenerse frío, cada detalle revelaba cuán hondo lo habían marcado las heridas. En ese espacio, con la psicóloga frente a él escuchando en silencio, Juanito abrió las compuertas de su memoria, liberando años de carga acumulada. La sesión se convirtió en un desahogo brutal, donde el muchacho, por primera vez en mucho tiempo, pudo contar su historia de manera completa, aunque todavía no pudiera desprenderse del peso que le generaba. Juanito, agotado tras la intensidad del día, se deja caer en el sofá acompañado de su perro. Siente que un enorme peso se le ha desprendido del pecho, como si al hablar con la psicóloga lo hubiera liberado. El cansancio le invade, sus párpados se cierran lentamente, rindiéndose a un sueño inevitable. Pedro regresa y observa a Juanito dormido. Se le acerca en silencio, acariciando suavemente su rostro como si quisiera borrar las huellas del sufrimiento. Él quería preguntarle cómo fue la sesión, pero al verlo rendido al sueño prefiere que descanse. Entonces con delicadeza lo carga entre sus brazos y lo lleva a la habitación para que duerma abrigadito y cómodo. Pero mientras duerme, Juanito es arrastrado a las sombras de una pesadilla. Su respiración se agita, su cuerpo tiembla y de pronto, entre la oscuridad de su mente, un grito desgarrador lo despierta. Se incorpora bruscamente, jadeando, empapado en sudor frío, con los ojos abiertos de par en par y el corazón latiendo con tanta fuerza que le quiere romper el pecho. Juanito se despierta sobresaltado, con el grito aún atrapado en la garganta y los ojos desbordados de miedo. Entonces Pedro, que dormía junto a él, también se despierta y lo sujeta. Lo acerca a su pecho y acompasa su respiración hasta volverla manejable. Entre temblores y gotas de sudor frío, Juanito se aferra a la camiseta de Pedro como si necesitara anclarse a algo real para no volver a caer en la pesadilla que le devora el alma. Entonces, Juanito deja salir su deseo de justicia contra quienes lo dañaron. Sus manos tiemblan en la nuca de Pedro mientras que los recuerdos le muerden por dentro. Pedro lo sostiene con firmeza, le acaricia la cabeza, la espalda, y repite con el cuerpo tanto como con sus palabras, que ahora está a salvo, y allí viendo llorar entre sus brazos al ser que más ama en todo el mundo. La mirada de Pedro se enciende y sella una promesa que pesa en la habitación, como si fuera un pacto hecho con el mismísimo diablo. Y es que Pedro decidió que hará que los responsables paguen con su vida y jura que uno por uno experimentará el dolor del arrepentimiento. Pedro escucha con atención mientras el especialista le explica que el alma de Juanito es frágil, marcada por heridas profundas que deben sanarse con delicadeza. Le recomienda construir nuevos recuerdos que borren el peso del pasado y acompañarlo en el proceso terapéutico. Aunque Pedro duda poder hacerlo,
El médico asegura que el chico ya confía en él más de lo que imagina. Esa revelación lo deja en silencio, con el corazón latiendo distinto. Al despertar, Juanito se sorprende de estar en brazos de Pedro, quien lo tranquiliza al explicarle que sufrió otra pesadilla durante la noche. Avergonzado, pero decidido, Juanito confiesa que la psicóloga le recomendó terapia para poder mejorar, y así podrá volver a dormir solo y sin pesadillas. Y bueno que Pedro no sabe si alegrarse o preocuparse por lo que acaba de escuchar, ya que si Juanito logra dormir solito, entonces ya no necesitará de Pedro para que lo ayude. Y como todos sabemos pues que a Pedrito le encanta acompañar a Juanito en las noches, Pedro intenta animarlo diciéndole que es más fuerte e inteligente de lo que cree, y que tiene un juramento pendiente que piensa cumplir. Entonces Juanito, con cara de confundido, le dice que no entiende a qué se refiere. Entonces, Pedro se da cuenta de que Juanito no recuerda nada de lo que pasó anoche, así que disimula, explicando que fue un sueño que él tuvo. Al otro lado de la puerta se oyen los ladridos del perrito y Pedro le invita a Juanito a dar un paseo. El prota responde que tiene sueño, así que Pedrito se va diciéndole que saldrá a hacer ejercicio. Cuando regresa de hacer sus ejercicios, Pedro se acerca con calma a Juanito para asegurarse de que haya comido, pero nota que el chico tiene otra cosa en mente. Con voz decidida, Juanito le pide prestado su celular, dejando a Pedro intrigado por sus intenciones. Entonces, Juanito camina con decisión y expresa su deseo de contactar personalmente a la psicóloga, demostrando que está listo para seguir adelante. Aunque Pedro se ofrece a hacerlo por él, el prota insiste en encargarse por sí mismo. Ante esta nueva actitud del conejito, Pedro observa en silencio a Juanito mientras piensa en que es la primera vez que lo ve así de determinado desde que llegó a su casa, por lo que accede a darle el teléfono, pero con la condición de que haga la llamada delante de él. Y bueno que el plan de recuperación de la salud mental de Juanito ya está en marcha. Pedrito, como siempre, lo acompaña silenciosamente y le ofrece salir a caminar ya que el clima está bonito. Pero Juanito lo rechaza argumentando que las atenciones amables y tiernas de Pedro lo hacen sentir incómodo, ya que piensa que si las acepta, entonces él deberá de corresponder de la misma forma. Estas fuertes declaraciones por parte de Juanito sorprenden a Pedro, pero al mismo tiempo le dan claridad, ya que por fin ahora entiende la forma en que se siente Juanito. Y bueno, pues que no es por las puras que todos dicen que la buena comunicación es la base de una buena relación. Y bueno que aquí nuevamente queda expuesto ese rasgo de no sentirse merecedor de recibir cosas buenas. Y ojo que esto no es solo por la devoración, de hecho esa necesidad de retribuir por todo lo que se recibe, o sea, de sentir que no se merece lo que le están dando, sino que debe de retribuirlo, corresponde a rasgos que emergen desde la herida de la infancia de humillación y la de abandono. La herida de abandono se produce cuando el niño siente falta de presencia emocional o física de sus cuidadores. Crea necesidad intensa de atención, miedo a la soledad y dependencia afectiva. De adulto es muy complaciente, buscando aprobación y compañía para sentirse seguro, mientras que la herida de humillación se produce cuando el niño es ridiculizado, avergonzado o controlado en exceso. Desarrolla vergüenza de sí mismo y tiende a complacer a otros para evitar el juicio. En la adultez puede cargar con culpas ajenas o sacrificar sus deseos por los demás. Siente que no merece placer, éxito o reconocimiento. En fin, que Pedro se arrodilla frente a Juanito y, con la voz cargada de sinceridad, le recuerda que no necesita retribuir nada, que un simple gracias basta. Su mirada, firme y vulnerable a la vez, le pregunta con honestidad si alguna vez le pidió algo a cambio. Y bueno, pues que luego de conversar sobre cómo se siente cada uno, Juanito, con el corazón desgarrado por la confusión y la nostalgia, confiesa su anhelo de que las cosas vuelvan a ser como antes, aunque sabe que el pasado no fue perfecto. Pedro lo interrumpe con voz temblorosa para asegurarle que, a pesar de todo, aquellos días junto a él fueron los más felices de su vida. Entonces Juanito le recuerda con amargura que ya no son los mismos niños de antes. En cambio Pedro, firme y esperanzado, le responde que lo sabe, pero que aún pueden construir juntos un nuevo y mejor presente. Pedro se hiere el labio con sus propios dientes, pues prometió que si volvía a tocar a Juanito se mordería él mismo, y el dolor lo hace fruncir el ceño. Juanito, alarmado al ver el rastro rojo, se inclina hacia él con preocupación genuina, incapaz de entender por qué haría algo así, y lleno de angustia reprende a Pedro por su impulsividad mientras sus manos tiemblan al tocar su rostro. Pedro, firme y sereno, le recuerda que él siempre cumple sus promesas aunque eso le cause dolor, mientras que lo mira con una mezcla de ternura y determinación, pidiéndole que confíe en él. Entonces Pedro bromea diciendo que un beso podría curar la herida, provocando que Juanito reaccione con un empujón juguetón
Y sintiéndose avergonzado y con el corazón acelerado, Juanito se aleja apresuradamente, seguido por el perrito que lo acompaña todo el tiempo, y cuando finalmente se encuentra ya a solas en su habitación, intenta recuperar el aliento mientras sus pensamientos giran en un torbellino que no logra detener. Pedro ingresa en la habitación de Juanito para invitarlo a que salgan a algún lugar bonito para cenar juntos. Al principio Juanito se muestra renuente, pero tras pensarlo por un rato le dice que es una buena idea y que estará listo en unos minutos. La cena transcurre en un ambiente sereno y elegante, aunque la preocupación de Pedro aumenta al notar que Juanito apenas ha tocado su comida. Juanito insiste en que ya se siente lleno, mientras Pedro lo observa con seriedad, convencido de que aún necesita recuperar fuerzas y pensando en cómo ayudarlo a mejorar su apetito. Durante la comida, Juanito rompe el silencio con una pregunta cargada de tristeza. Quiere saber qué espera Pedro de él ahora que ya no le permite cumplir el papel que antes desempeñaba. Pedro intenta aligerar el ambiente sugiriendo que Juanito aprenda a cocinar, bromeando con que no quiere seguir alimentándose solo de sopa instantánea. Juanito, sorprendido, lo escucha con una mezcla de nervios y curiosidad. Le pregunta si realmente desea que cocine para él, y Pedro responde con calma que sí. Ante la afirmación, el prota accede con cierta inseguridad, sintiendo que es mejor eso que no hacer nada. Pedro intenta que Juanito explore otras formas de aportar, sugiriéndole que se dé más oportunidades de crecer, pero Juanito lo ve como un mal negocio para él. Pedro, firme, aclara que no lo ve como una inversión sino como alguien valioso en sí mismo. Al final, ambos dan por cerrada la conversación y se preparan para irse mientras que Juanito suspira, estando sumido en pensamientos que no logra ordenar bien en su mente. En medio del silencio, Juanito rompe el aire con una pregunta profunda. Quiere saber si la vida tiene algún sentido. Pedro lo mira sorprendido y permanece en silencio sin saber cómo responder. Se siente desconcertado por la intensidad de sus palabras, y para colmo Juanito agrega que trabajar sin descanso para pagar la deuda de su padre le dio sentido a su vida durante más de 10 años. Y que ahora se siente confundido porque sabe que debería de sentirse bien al ya no tener ese peso arriba de sus hombros. Sin embargo, ahora no logra encontrarle un sentido a su vida. Pedro comprende que Juanito está pasando por un proceso muy difícil, especialmente porque la psicóloga ya le explicó lo mal que se encuentra la mente de Juanito en estos momentos, por lo que se limita a escucharlo atentamente y tratando de no juzgarlo sino de protegerlo. Entonces, tras un breve silencio, Juanito le agradece por no olvidarlo. Estas palabras dejan a Pedro sorprendido y sin palabras. Entonces Juanito agrega que dará todo de su parte para mejorarse. Pedrito ya no soporta más y le acaricia suavemente el rostro mientras que le pregunta si es que puede darle un beso. A lo que Juanito responde que sí, pero, mientras que sus labios y su voz pronunciaban aquella afirmación. En su mente traicionera, el prota estaba pensando en que Pedro únicamente pensaba en las cosas que él mismo quería, como en este caso, por ejemplo, besarlo, sin importarle realmente lo que él pueda querer, como en este caso, por ejemplo, hablar y desahogarse. Y aquí viene una escena que aparentemente es de lo más contradictoria, pero que en realidad es de lo más coherente con el proceso que está viviendo el prota. Y es que mientras aparentemente está dispuesto a compartir afecto desinteresado, en su mente, Juanito, en su mente, está realizando una transacción que no podría decírsele económica porque no hay dinero de por medio, pero sí que es una transacción de mercadería. Porque el pobre prota está pensando en que mediante el uso de su anatomía puede pagarle a Pedro por su amabilidad y cariño. O sea, las heridas de la infancia de Juanito se potenciaron con el trauma de la devoración de los malandros. Y como resultado, allí tenemos a Juanito dispuesto a entregar carne a cambio de afecto. Y ahora veremos una nueva faceta de Johnny. Hasta ahora lo hemos visto como muy seriecito, buena onda y siempre dispuesto a cumplir las órdenes de Pedro sin cuestionar nada. Y bueno, con eso no tengo problemas ya que alguien así de leal es muy difícil de encontrar.
Pero lo que ahora viene es algo que nunca me imaginé que Johnny sería capaz de hacer. Y bueno, allá vamos. Le acaban de dar la información que necesitaba y con la orden de verificar personalmente que todo se haga como Pedro quiere. Vemos que la escena cambia a un lugar sombrío y apartado. Una vieja bodega en medio de la nada. El fuego arde en las brasas de lo que parece ser un caldero de esos que usan las brujas para sus pociones mágicas con el diablo. Y la verdad es que este lugar es lo más parecido a un infierno. Y ahora mismo verás por qué te lo digo. Todo en ese lugar anuncia que algo oscuro está a punto de suceder. Los pasos de Johnny y su subordinado resuenan en el suelo polvoriento mientras se adentran en el almacén, donde varios hombres esperan con rostros tensos y atados a sillas, para jugar al juego de las sillas de forma ordenada y pacífica. Frente a ellos, una figura con el rostro cubierto observa en silencio. Su sola presencia impone autoridad, como si el destino de todos allí dependiera únicamente de sus órdenes. De la misma forma en que de las órdenes del que está sentado allí en medio, dependía el destino de Juanito en el club la noche de la devoración. Así que cubierto de pinturas y acuarelas de diversos colores, y con la voz temblorosa debido a todo lo que estaba sintiendo en ese momento, uno de los invitados al juego de pintar con pinturas y acuarelas de colores, a los que están sentados en las sillas, levanta la cabeza, intentando aferrarse a su orgullo y escupe con desprecio sus palabras, convencido de que su nombre aún puede infundir temor, ya que antes de que lo invitaran al jugar el juego de pintar con pinturas y acuarelas de colores, a los que están sentados en las sillas, él era un mafioso importante en su mundo. Pero le toca enterarse de que todo eso ha cambiado, porque ahora y en aquel lugar su poder ya no significa nada. Así que por eso, y con un tono gélido y una calma que hiela el ambiente, el enmascarado rompe el silencio. Y bueno que los jugadores no saben que el enmascarado es nada más y nada menos que Johnny, pero tú y yo sí lo sabemos. Sus palabras frías y precisas como si fueran una sentencia inevitable. Cada sílaba que pronuncia deja claro que en ese lugar la soberbia y el orgullo no tienen cabida, y que cualquier intento de resistencia solo empeorará el destino del invitado a jugar. Entonces el enmascarado deja caer la frase con una precisión que perfora más hondo que cualquier cosa. Entonces el invitado del centro, empapado en sudor y pintura roja, se queda paralizado. En un instante comprende que sus mentiras se derrumban y que su destino está a punto de cambiar. Y bueno que cansado y adolorido con hambre y con sueño, el invitado que está usando gruesas cadenas estalla con un grito de rabia y de impotencia porque ya le quedó claro que en este juego él va a perder. Así que con su voz cargada de furia y desesperación, se quiebra mientras exige respuestas que tal vez ni él mismo comprende. Entre un montón de palabrotas y también de ruegos y súplicas, su desesperación revela que de tanto jugar al juego de las sillas y al juego de la piñata, se ha empezado a desmoronar su orgullo, dejando al descubierto el caos que lo consume por dentro. El silencio gélido del líder, o sea de Johnny, y francamente que verlo así con ese aire de malo malote me genera pensamientos de verano, o sea calientes. Pero espera, ¿qué dices que dijiste? Mejor sigamos con el análisis, y como te venía diciendo, pues que basta con un solo gesto de Johnny para que los subordinados sepan, entiendan y comprendan sus órdenes sin necesidad de palabras. Que con un simple gesto, los jugadores del otro equipo avanzan y masajean delicadamente al invitado, quien se siente débil debido a tanto juego, pero igual se niega a colaborar. Entonces, lo siguen masajeando intensamente, y por todas partes. Al finalizar el juego con los invitados, Johnny se retira a su auto y se quita la máscara con un suspiro pesado, como si el aire mismo se volviera más denso tras lo ocurrido. Pero el día todavía no ha terminado porque desde afuera del auto, uno de sus hombres toca la ventana para entregarle un informe, interrumpiendo el instante de paz que el pobre Johnny tanto necesitaba. Y el subordinado lo sabe, pero ni modo porque tiene que entregarle el celular que le incautó a uno de los jugadores del equipo contrario. Johnny lo recibe y amablemente le agradece por haber hecho un buen trabajo.
Espera, Pedro. Espera, por favor. Tus ojos me dan miedo cuando me miras de esa manera. Perdóname, por favor, lo que pasa es que me gustas demasiado. De verdad lo lamento, Juanito. No me di cuenta. Pedro, es mejor que nos detengamos y volvamos a casa. De todos modos, es muy incómodo tratar de hacerlo aquí adentro. Juanito, ¿eso significa que en la casa sí podremos hacerlo?